Todos los días se toman decisiones. Algunas parecen pequeñas, qué ropa usar, qué decir en una conversación, si responder o ignorar un mensaje. Otras, más grandes, aceptar o no un trabajo, terminar una relación, mudarse de ciudad. La mayoría de esas decisiones se perciben como propias, conscientes, pensadas. Se cree que se elige libremente, pero hay algo más profundo operando bajo la superficie. Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo. No es una parte individual de la mente, sino una herencia psíquica que se comparte con toda la humanidad. Es un archivo simbólico que contiene imágenes, impulsos y patrones que existen desde tiempos ancestrales. Estas formas universales, llamadas arquetipos, no son recuerdos personales. Son moldes invisibles que organizan la manera en que se siente, se percibe y se elige. Los arquetipos no se ven, pero actúan. Son como códigos que modelan los pensamientos, los deseos, las reacciones y hasta los temores. No se los elige, porque ya habitan la psique desde antes de nacer. Vienen con la vida, como una arquitectura profunda que define cómo se vive. Lo que se cree que es elección, muchas veces es activación. Un patrón antiguo que se despierta ante ciertas situaciones y toma el control sin que uno lo sepa. Esto no significa que el individuo no tenga voluntad, sino que esa voluntad está influida por fuerzas que rara vez se reconocen. Se elige desde lo que se es, y lo que se es, en gran parte, está moldeado por estos arquetipos. Una persona puede pensar que elige su carrera por vocación, pero en realidad busca cumplir con el mandato del arquetipo del héroe. Probar su valor, demostrar que puede lograrlo todo, conquistar su lugar en el mundo. Alguien más decide cuidar a los demás incluso cuando está agotado, convencido de que lo hace por amor, cuando en el fondo es el arquetipo del cuidador el que está tomando decisiones, servir, sacrificarse, volverse indispensable. Lo más inquietante es que muchas de estas decisiones se sienten profundamente personales, porque se experimentan desde dentro. Pero lo que ocurre es que el arquetipo no se presenta como algo externo, sino como impulso interno, como una voz silenciosa que dice esto es lo correcto, esto es lo que necesito hacer, esto me hace sentir completo. El inconsciente colectivo no impone como una orden, sino que seduce como una verdad. Y esa es su mayor fuerza. Cuando una idea se siente como propia, deja de cuestionarse, y cuando algo no se cuestiona, tiene el poder de dirigir sin resistencia. Esto también explica por qué muchas veces se repiten los mismos errores. Se vuelve a elegir el mismo tipo de pareja, se cae en el mismo tipo de conflicto, se responde de la misma forma ante la crítica o el abandono. No es falta de inteligencia, es que el patrón ya está tan arraigado que parece parte de la identidad. Se cree que así soy yo, cuando en realidad es así funciona el arquetipo que me habita. A lo largo del día, cada situación activa un símbolo. Cada persona que aparece, cada decisión que se toma, cada conflicto que surge, puede estar despertando una figura interna que busca expresarse. Por eso a veces se reacciona con tanta intensidad frente a cosas que no lo justifican. No es la situación lo que pesa, sino lo que representa. La discusión no es solo con alguien, sino con una figura interior proyectada en esa persona. Esto puede verse incluso en lo más cotidiano. Alguien que duda frente a un menú en un restaurante puede estar sintiendo una presión interna por elegir lo mejor, por no equivocarse, por cumplir con una expectativa invisible de perfección. Y eso no nace del plato, sino de la estructura interna que lo obliga a rendir. En ese momento, el arquetipo del perfeccionista o del guerrero puede estar activo, transformando una elección simple en una prueba de valor. Otro ejemplo, alguien que se siente culpable por descansar. No puede simplemente sentarse y no hacer nada. Siente incomodidad, ansiedad, como si estuviera traicionando una parte de sí mismo. Esa incomodidad puede estar guiada por un arquetipo activo que dice tu valor está en lo que haces, no en lo que eres. Así, la decisión de descansar no es libre. Está condicionada por una fuerza que castiga el descanso como debilidad. Los arquetipos también pueden influir en la forma de hablar, de vestirse, de mirar a los demás.
Pueden dar forma al tono de voz, al lenguaje corporal, e incluso a la postura ante la vida. Son patrones profundos que moldean desde lo invisible. Por eso, cuando se actúa, se responde, se elige, rara vez se está completamente solo. En la psique habitan muchas figuras, y cada una de ellas intenta expresarse de alguna forma. El arquetipo del sabio, por ejemplo, puede llevar a buscar respuestas racionales para todo, incluso para lo que no necesita lógica. Se siente que hay que entender, analizar, controlar mentalmente cada emoción. Pero esa necesidad no siempre es del individuo. Es del patrón simbólico que intenta gobernar la incertidumbre desde el conocimiento. El problema no es buscar respuestas. El problema es cuando eso se vuelve una forma de evitar sentir. La sombra aparece cuando un arquetipo domina en exceso y los otros quedan reprimidos. Cuando solo se permite ser fuerte, pero no vulnerable. O solo servicial, pero no libre. O solo racional, pero no intuitivo. Esa rigidez genera síntomas, ansiedad, frustración, vacío. Porque ningún arquetipo puede sostener toda la existencia por sí solo. La vida necesita equilibrio, y el equilibrio requiere conciencia. Comprender que no se está eligiendo desde el vacío, sino desde una estructura ancestral, cambia la manera de mirar cada acto. La pregunta ya no es ¿por qué hago esto?, sino ¿quién dentro de mí lo está haciendo? Y esa pregunta abre la puerta al autoconocimiento profundo. Cuando se empieza a identificar qué fuerza simbólica está detrás de cada impulso, se recupera poder, no para rechazar al arquetipo, sino para integrarlo con conciencia, para que no actúe desde la sombra, sino desde la elección. Porque un arquetipo reconocido no domina, colabora. El verdadero trabajo interior no es eliminar estas fuerzas, sino aprender a convivir con ellas. Reconocer cuando están activas, cómo operan, que buscan expresar. Y desde ahí, decidir con más claridad, con más presencia, con más libertad interna. Quizás nunca se elige completamente desde la razón, pero se puede elegir desde la conciencia. Y eso marca toda la diferencia. A lo largo de la vida, diferentes arquetipos se activan según la etapa, la herida, el entorno o la historia personal. Algunos permanecen más tiempo en la superficie, mientras otros actúan desde lo oculto. En este fragmento exploraremos 4 de los arquetipos más comunes, pero no son los únicos. Cada psique es un universo simbólico único, donde pueden habitar muchas otras fuerzas. En el canal hay otro video que resume los principales arquetipos universales, por si deseas profundizar. Pero ahora, el enfoque es reconocer los que más suelen regir decisiones diarias sin que se note. Arquetipos que se infiltran en la forma de amar, trabajar, reaccionar, ceder, controlar o resistir. No se trata de encasillar, sino de identificar patrones para comenzar a elegir desde un lugar más libre y consciente. Uno de los más frecuentes es el arquetipo del héroe. Este arquetipo aparece como una necesidad constante de superación. Impulsa a rendir, demostrar, conquistar, sobresalir. Es quien lleva a decir sí a cada reto, a no detenerse aunque el cuerpo lo pida, a confundir valor con productividad. En la cultura occidental moderna, este arquetipo es aplaudido y reforzado. Se premia al que no descansa, al que siempre puede más, al que se exige sin pausa. Pero el problema aparece cuando la identidad queda atrapada en esa lucha. Cuando ya no se sabe descansar sin culpa. Cuando se siente que si no se está superando algo, no se tiene valor. El héroe necesita conquistar, pero si no se equilibra, convierte la vida en una guerra constante. Y en esa guerra, muchas veces, el enemigo termina siendo uno mismo. Luego está el arquetipo del cuidador. Este arquetipo se activa en quienes sienten que deben proteger, sostener, cuidar a todos antes que a sí mismos. Puede venir de la infancia, de una estructura familiar que premió el sacrificio, o de una herida más profunda que dice, solo valgo si soy útil para alguien. Desde afuera, parece alguien generoso, empático, dispuesto, pero muchas veces es alguien que ha olvidado cómo poner límites, cómo decir no, cómo pedir ayuda.
Este arquetipo no siempre nace de la compasión. A veces nace del miedo a ser rechazado si deja de dar. Por eso se sigue entregando incluso cuando ya no queda nada. Se acepta más trabajo, se ofrece más apoyo, se carga con responsabilidades ajenas. Y cada vez que se traiciona por complacer, el arquetipo gana fuerza, pero el alma se debilita. También es común el arquetipo del sabio. No se trata solo del intelectual. Es la parte interna que necesita entender todo antes de sentir. Busca explicaciones, racionaliza emociones, transforma todo en teoría. El sabio necesita observar desde la distancia, analizar cada movimiento, tener el control a través del pensamiento. Esto puede ser útil para resolver problemas, pero cuando gobierna toda la psique, impide conectar con la vulnerabilidad. Este arquetipo no permite rendirse al caos de la emoción. No permite llorar sin saber por qué. No permite confiar en la intuición. Se refugia en libros, argumentos, teorías, datos. Pero a veces ese refugio es una trinchera, una barrera entre la mente y el corazón. Y mientras más fuerte se hace el sabio, más lejos queda el sentir. Por último, uno de los más silenciosos, el arquetipo del huérfano. Este arquetipo se forma cuando se ha experimentado abandono, traición o una sensación profunda de desamparo en la infancia. No importa si fue un abandono físico o emocional. El huérfano no se define por lo que pasó, sino por la huella simbólica que dejó. Es esa parte que no confía, que sospecha de todo, que se vincula desde la necesidad pero también desde el miedo. Desde este arquetipo, las decisiones están marcadas por la protección. Se elige mantener distancia, aunque se desee cercanía. Se espera lo peor de los demás, aunque se anhele lo mejor. A veces se idealiza rápidamente para llenar el vacío, pero se destruye igual de rápido para evitar el dolor. El huérfano vive dividido. Quiere amar, pero teme perder. Quiere confiar, pero sospecha de todo. Este arquetipo también puede buscar salvadores, personas que llenan lo que falta, y por eso muchas relaciones se vuelven dependencias simbólicas. Porque el huérfano no quiere estar solo, pero tampoco sabe estar acompañado sin miedo. Entonces se apega a quien promete seguridad, aunque eso implique traicionarse. Estos 4 arquetipos actúan como lentes invisibles. No solo influyen en lo que se elige, sino también en cómo se interpreta lo que ocurre. El héroe no ve pausa, ve derrota. El cuidador no ve abuso, ve deber. El sabio no ve emoción, ve amenaza. El huérfano no ve amor, ve abandono latente. Cuando alguno de estos arquetipos domina la vida diaria, muchas decisiones pierden libertad. Se actúa por impulso, por herida, por patrón, no por elección genuina. Y como se hace desde dentro, se cree que así es la vida. Pero no lo es. Es solo la vida vista desde un arquetipo. Detectarlos no significa rechazarlos. Cada uno tiene luz y sombra. El héroe también puede enseñar resiliencia. El cuidador puede ser profundamente empático. El sabio puede guiar con claridad. El huérfano puede abrir puertas hacia una conexión auténtica, pero solo si se los reconoce, se los integra y se les da el lugar justo. La clave está en observar cómo se responde ante lo cotidiano. ¿Por qué se dice que sí cuando se quiere decir que no? ¿Por qué se busca complacer, rendir, entender o proteger más de la cuenta? ¿Qué parte interna está moviendo esa decisión? ¿Quién dentro de uno mismo está hablando? Ese acto de observación es el inicio de la transformación, porque no se puede elegir desde la conciencia lo que no se reconoce. Y hasta que no se reconozca, el arquetipo seguirá decidiendo en la sombra. Como los arquetipos distorsionan tu percepción sin que lo sepas. Ver no es lo mismo que percibir. Lo que se percibe está filtrado por creencias, emociones y experiencias. Pero hay algo aún más profundo que opera en silencio. Los arquetipos no solo influyen en lo que se elige, también moldean la manera en que se interpreta todo lo que ocurre. Un mismo hecho puede vivirse de formas completamente distintas según qué arquetipo esté activo en la psique. Una crítica puede percibirse como una oportunidad de mejora o como una amenaza directa.
Una ausencia puede vivirse como un espacio sano o como un abandono devastador. El hecho es el mismo, pero el filtro cambia la historia. Cada arquetipo es como un cristal simbólico. No solo guía decisiones, también distorsiona la forma de relacionarse con el mundo. La realidad no se experimenta tal como es, sino a través del personaje interior que la está observando. Por ejemplo, cuando el héroe domina, todo se convierte en reto, incluso los vínculos. Amar se vuelve una conquista. Descansar es una pérdida de tiempo. Fracasar, una humillación intolerable. Este arquetipo no permite rendirse, porque ve la vulnerabilidad como amenaza. Entonces cada experiencia es leída como competencia o riesgo. Y todo lo que no refuerce el rendimiento, se percibe como obstáculo. El cuidador, en cambio, ve necesidades en todas partes. No puede mirar a alguien sin sentir que debe ayudar, proteger, contener, pero también espera ser valorado por ese rol. Y cuando no recibe el reconocimiento que espera, interpreta indiferencia, ingratitud o rechazo. A veces da sin medida, pero en el fondo anhela ser visto. Y si eso no ocurre, se quiebra, no por el acto en sí, sino por lo que simboliza. El sabio percibe desde el control. Todo debe tener sentido, toda emoción debe ser explicada. Y cuando algo no encaja en su lógica, lo descarta o lo analiza hasta despojarlo de su carga afectiva. No se permite dejarse atravesar. Mira desde fuera, pero no entra. Interpreta lo simbólico, pero no lo habita. Y por eso, a pesar de su lucidez, muchas veces vive desconectado del cuerpo, del instinto, del presente. El huérfano, por su parte, mira el mundo con sospecha. Cualquier cambio puede ser una señal de peligro. Una demora en responder un mensaje se interpreta como rechazo, un silencio como abandono, una crítica como traición. Su herida no le permite interpretar la realidad tal como es. La llena de fantasmas del pasado. Y lo más complejo es que esos fantasmas parecen reales. No porque lo sean, sino porque lo siente como tales. Este fenómeno se llama proyección. La proyección es uno de los mecanismos centrales del inconsciente. Se proyecta sobre otros aquello que no se puede ver en uno mismo. A veces son aspectos luminosos que no se reconocen, como la fuerza, la sabiduría, el deseo. Otras veces, son partes dolorosas, el miedo, la inseguridad, la dependencia. Lo que no se acepta en el interior se ve afuera, disfrazado de realidad externa. Los arquetipos se proyectan en personas, situaciones, símbolos. Y por eso ciertas figuras generan una atracción o un rechazo desproporcionado. No es por lo que son, sino por lo que representan. Se ama a alguien con intensidad porque se ha proyectado en el Salvador. O se desconfía sin motivo porque en esa persona se ha activado el símbolo del traidor. No se está reaccionando a lo que ocurre, sino a lo que se está proyectando. Esto explica también por qué se repiten ciertas relaciones. Si se habita el arquetipo del huérfano, se tenderá a vincularse con figuras que lo hagan sentir seguro, pero al mismo tiempo inalcanzables. Si se habita el arquetipo del cuidador, se buscarán personas que necesiten ser salvadas. Y cuando eso se repite una y otra vez, ya no es casualidad, es patrón simbólico. Las decisiones tampoco son libres cuando se basan en proyecciones. Se elige un trabajo no por lo que es, sino por lo que representa. Se rechaza una oportunidad no por su dificultad, sino porque activa un miedo antiguo. Se abandona un proceso no por falta de capacidad, sino porque una parte interna dice no puedes, no eres suficiente, no vales. Esa voz no es la verdad. Es el arquetipo herido repitiéndose a través de la percepción. Lo que se ve, lo que se siente, lo que se piensa, muchas veces no habla del presente, sino de lo que no se ha sanado. La realidad se transforma en espejo, y ese espejo refleja no solo el entorno, sino el estado interior. Por eso hay personas que generan incomodidad sin razón, lugares que se sienten hostiles sin motivo, palabras que duelen más de lo que deberían. Todo está teñido por lo que se proyecta. A veces, se ve a un padre donde no lo hay. A veces,
Se busca una madre en una pareja, un guía en un jefe, un enemigo en una figura neutra, y se actúa en consecuencia, sin saber que la escena es una repetición simbólica. El problema no es el otro, es el guión que se ha activado dentro. Y ese guión está escrito por los arquetipos que habitan la sombra. Pero no todo lo proyectado es negativo. También se proyecta grandeza. Se admira a alguien porque se ha volcado en él una parte propia que no se ha reconocido. Se cree que el otro es sabio, fuerte, brillante, sin notar que eso mismo vive adentro, esperando ser despertado. La proyección no es un error, es un camino. Lo que se admira o se rechaza puede ser una puerta hacia uno mismo. Reconocer esto no elimina las emociones, pero permite tomarlas con más claridad. Saber que un miedo puede ser una herida, no una advertencia real. Que un deseo puede ser propio, no una demanda externa. Que una respuesta emocional intensa puede ser una señal, no del mundo, sino del mundo interior. Vivir desde un solo arquetipo distorsiona la mirada, pero habitar la conciencia de que muchos viven dentro y actúan en distintos momentos permite ampliar la percepción. No se trata de eliminar los filtros, se trata de saber que existen, y desde ahí, aprender a ver. Ver con el alma es ver con profundidad, es comprender que todo lo que se rechaza afuera puede ser una sombra adentro, que todo lo que se busca desesperadamente, tal vez ya habita en lo profundo, y que cada decisión, cada emoción, cada vínculo, es una oportunidad de descubrir quién está guiando desde dentro, y por qué. ¿Cómo puedes recuperar tu poder interior? En el interior no hay silencio, aunque afuera parezca calma. Cada día, distintas voces psíquicas intentan tomar el mando. Voces que no son locura, ni confusión, ni defecto, sino expresiones simbólicas que buscan salir a la luz. Esas voces tienen rostro arquetípico: el sabio, el huérfano, el guerrero, el amante, el bufón, el rey. Todos conviven dentro, y todos, en algún momento, han decidido por ti. Pero el poder de un arquetipo no está en su forma, sino en su invisibilidad. Mientras no se sepa que está activo, su influencia será total. Solo al ser visto pierde el dominio ciego. Y ese es el primer paso hacia la transformación: nombrar lo que actúa en la sombra. Cuando no se reconoce al arquetipo dominante, las elecciones se repiten. Las heridas, también. Se reacciona de manera automática. Se confunde el patrón con la personalidad. Se vuelve costumbre decir así soy yo, sin preguntarse si realmente se es, o si solo se está repitiendo una antigua historia interna. Reconocer un arquetipo no implica eliminarlo. La psique no funciona como un campo de batalla donde una parte deba vencer a otra. Funciona como un reino simbólico en el que cada figura tiene su lugar. El problema no es que habite el héroe, el sabio o el huérfano. El problema es que gobiernen solos. Un solo arquetipo al mando genera rigidez. Una rigidez que suele convertirse en síntoma: ansiedad, apatía, vacío, obsesión, desgaste. Porque vivir desde una sola figura es como intentar respirar con un solo pulmón. La energía vital se estanca, se apaga el deseo, se pierde el contacto con lo profundo. Recuperar el poder interior no se trata de dejar de sentir, sino de sentir con conciencia, de escuchar qué parte interna está activa en cada elección, de ver si el sí que se da es auténtico, o es una repetición del cuidador que no sabe poner límites, de notar si ese impulso de rendimiento viene del presente, o del héroe herido que no sabe cuándo detenerse. El primer gesto de poder es observarse sin juicio, no con culpa, no con vergüenza, sino con curiosidad y compasión, como si se mirara a un niño actuando un papel. Hay algo tierno en esa escena, una parte que no quiere dañar, sino sobrevivir, una parte que no sabe hacerlo de otro modo. Esa mirada compasiva abre espacio para el trabajo interior. Una de las herramientas más poderosas es escribir lo que se evita sentir, no lo que se piensa, sino lo que se siente, sin censura, sin edición. ¿Qué partes de ti estás ignorando? ¿Qué emociones rechazas de inmediato? ¿Qué escenas se repiten en tu mente cuando todo está en silencio?
Esa escritura no tiene que ser coherente, tiene que ser honesta. El inconsciente no habla en lógica, habla en símbolos, en metáforas, en ecos. Otra forma de comenzar a integrar los arquetipos es observar el día como si fuera una obra simbólica. ¿Quién actuó en ti esta mañana? ¿Quién decidió qué decir, qué callar, qué aceptar, qué rechazar? ¿Era el sabio quien habló? ¿El cuidador? ¿El amante herido? Al cerrar el día, revisa los momentos de tensión o incomodidad. ¿Qué parte interna estaba activa? ¿A qué temía? No se trata de encontrar la respuesta exacta, sino de abrir el lenguaje simbólico. Esa apertura permite que algo nuevo emerja. Cuando se comprende el símbolo, se recupera energía. También es clave buscar espacios de silencio real. No solo ausencia de ruido externo, sino pausa interior. Estar en la naturaleza, apagar la pantalla, respirar sin meta, caminar sin destino. En ese estado, los personajes internos comienzan a hablar. No gritan, susurran, pero quien aprende a escuchar esos susurros, comienza a sanar. Otro acto de poder es revisar las decisiones automáticas, aquellas que se toman por inercia. Preguntarse, ¿esto que estoy haciendo, lo haría si no tuviera miedo? ¿Si no necesitara aprobación? ¿Si no tuviera que demostrar nada? Esas preguntas desactivan al arquetipo dominante por un instante. Y ese instante puede abrir una puerta hacia algo más auténtico. Trabajar con los sueños también es una vía profunda. Los arquetipos suelen aparecer disfrazados en las imágenes oníricas, a veces como animales, figuras míticas, personajes del pasado. El inconsciente no habla de manera directa, pero no miente. Cada símbolo que aparece en un sueño es un reflejo de lo que se está moviendo en la sombra. Por eso anotar los sueños al despertar, sin interpretarlos de inmediato, es un ejercicio transformador. Con el tiempo, las repeticiones hablan por sí solas. Y por último, algo sencillo pero revolucionario: darse el permiso de elegir distinto, aunque no parezca propio, aunque dé miedo, aunque incomode. Decir no donde siempre se ha dicho sí. Elegir descanso en lugar de rendimiento. Elegir silencio en vez de explicación. Elegir presencia, incluso cuando el impulso es huir. Esa pequeña rebelión simbólica le da al yo la posibilidad de actuar con autonomía. No desde la herida, no desde la proyección, no desde la costumbre, sino desde la conciencia. No se trata de volverse otro. Se trata de recordar que dentro habitan muchos, y que solo desde la integración puede surgir algo genuino. No se puede destruir al saboteador interno, pero sí se puede dejar de obedecerlo. No se puede eliminar al niño herido, pero sí se puede abrazarlo. No se puede dejar de tener arquetipos, pero sí se puede aprender a dialogar con ellos. La vida no se convierte en silencio interior, pero puede convertirse en armonía simbólica. Un espacio donde las fuerzas internas conviven, sin dominar, donde las decisiones no vienen de la urgencia ni del miedo, sino del contacto real con uno mismo. Recuperar el poder interior no es gritar más fuerte, es aprender a escucharse de verdad.